Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo Pastor Michael Castro y bienvenidos a otra clase de la Última Reforma por aquí, por Church Ministry/edu. En esta hora vamos a estar tratando un tema bien importante y vamos a estar hablando acerca de el diablo, nuestro enemigo. Así que acompáñame para aprender un poco más de las escrituras en este caso. Amén. Así que específicamente, ¿verdad? Vamos a continuar el capítulo que nos habla acerca de los ángeles y estamos comenzando desde la página 62. Vamos a ir desde la página 62 y vamos a esta noche pues a hablar un poco acerca de nuestro enemigo, Satanás. Muchas personas dicen, pero pastor, ¿para qué hablar del diablo? Bueno, necesitamos conocer a nuestro enemigo, necesitamos conocer de la manera de la cual él opera. Yo creo que una de las más grandes mentiras del enemigo es hacer que las personas crean que él no existe. El negar la existencia de Satanás, el negar la existencia de los poderes de las tinieblas y el subestimar su poder y su dominio nos llevan a errar y a cometer el error de confiarnos en este caminar cristiano y a terminar cayendo como presa fácil. Así que como cristianos tenemos un enemigo y aunque está vencido a través de Jesucristo, aquel que se aparta del Señor o se descuida puede caer como presa fácil en las manos de este mismo enemigo. Y ese enemigo se llama Satanás. Tiene varios nombres y a través de esos nombres podemos conocer su carácter. Pero cuando hablamos acerca de Satanás, muchas personas aseguran que el diablo no existe. ¿Verdad que sí? Usted no ve pues apariciones por ahí tan común como usted pensaría, entendiendo que vivimos en un mundo que está rodeado por poderes y potestades de las tinieblas. No hay manifestaciones visibles tan comunes como usted pensaría. Y pensando en lo egocéntrico que es Satanás y lo mucho que a él le gusta la gloria, nos lleva a analizar por qué el enemigo ha tomado la decisión de mantenerse en lo clandestino versus a salir a la luz y mostrarse como el diablo que es y tratar de engañar a las naciones. Bueno, todo esto va a acontecer más adelante. El enemigo físicamente se va a manifestar a los hijos de perdición luego del rapto de la iglesia y eso es un tema totalmente diferente. Pero en este tiempo él ha optado por hacer que la humanidad completa crea que él no existe. Incluso, vámonos más allá, años atrás teníamos manifestaciones de demonios en nuestras iglesias, las cuales las personas venían atadas por poderes y principados de las tinieblas y eran libertadas a través del Espíritu Santo. Pero hemos visto como en los últimos tiempos el número de casos ha bajado. Y esto me lleva a analizar que es que el enemigo, el plan del enemigo es mantener una iglesia fría. Recuerdo cuando había una manifestación de demonios un día jueves, ese domingo las personas no cabían en los cultos cuando yo me criaba por allá en los 90. ¿Por qué, amado hermano? Porque las personas acababan de ver una manifestación real, entendían que el mundo de las tinieblas era algo verdadero, así que eso hacía que corrieran hacia el Señor, fuera porque acabaron de ver una manifestación real o por miedo corrían hacia el culto. Parece que el enemigo se dio cuenta que eso no trabaja, así que lo que ha hecho es que se ha mantenido en el anonimato, se ha levantado una generación que no conoce el mover de Dios como se veía en algunos años atrás. Y aunque sí creemos que hay un enemigo y aunque sí creemos que tiene un poder, lo subestimamos mucho hoy en día. Y vamos a hablar un poco más acerca de eso. El hecho de que usted no vea personas ser libertadas tanto como antes. El hecho de que usted no vea tantas experiencias con el enemigo, sus demonios, como se veía antes, no quiere decir que el enemigo haya cambiado. Recuerde, Dios no cambia, pero el enemigo tampoco cambia. El enemigo sigue siendo el mismo y su propósito y plan sigue siendo horrendo en contra de la humanidad. El origen de Satanás, la idea de un diablo de horrible apariencia, con cuernos y pezuñas, se deriva de la mitología pagana y no de la Biblia. De acuerdo con las escrituras, Satanás fue originalmente Lucifer, que significa portaantorcha, según el significado literal del vocablo.
el más glorioso de los ángeles, pero con orgullo aspiró a ser como el Altísimo y cayó en el juicio del diablo, según Primera de Timoteo, capítulo 3, capítulo 3, versículo 6. Cayó bajo la maldición del diablo. Cuando hablamos acerca del carácter del enemigo, muchas personas pues los ha catalogado como un rey, como una persona, ¿verdad? Un cerrojo con cuernos y un tridente. Hermano, esto viene de mitología pagana. La realidad es que el diablo era, la Biblia dice que era el sello de la perfección en la creación, era el más hermoso de los ángeles, el más poderoso de los ángeles, un querubín protector, el cual subía y fue puesto a la presencia del Señor. Sobre el Edén se paseaba, era un querubín protector. Y cuando usted dice, pastor, ¿qué es un querubín? Bueno, las escrituras describen en algunas ocasiones lo que es un querubín. Un querubín podríamos catalogarlo como un ser que parece a esto, ¿verdad? Que sí, el querubín tiene alas y tiene 4 caras. Las escrituras algunas veces le llama seres vivientes, otras veces le llama querubín. Me encanta esta arte, ¿verdad? Que sí, porque creo que es bastante representativa. Las escrituras dicen que el querubín tiene alas y tiene 4 caras, las cuales intercambian entre sí. Una cara de león, una cara de ser humano, una cara de buey y otra cara de águila. Estos animales son representativos a los animales principales de la creación: el trabajo del buey, la velocidad y sabiduría del águila, la inteligencia del ser humano y la fuerza del león. Lo podemos también ver en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Podemos ver el trono de Dios. Lo que estamos viendo aquí mismo es la revelación del trono de Dios, o el carro de Dios, como se le ha catalogizado, ¿verdad que sí? La Biblia habla acerca de una plataforma transparente, el trono de Dios estaba arriba, habla acerca de unas ruedas las cuales lo cargaban y de seres vivientes los cuales marchaban hacia adelante. La Biblia habla acerca de seres vivientes, le llama seres vivientes y le llama querubines, pero la realidad es que se está hablando del mismo ser angelical. Cuando hablamos acerca de dónde se paseaba Satanás, y nos vamos a Isaías capítulo 14, desde el versículo 12, mire cómo habla acerca de la grandeza de lo que era este ser. Y le damos el crédito a esto al pastor Orángel Carrasquillo Peña. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono al monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, o sea, hasta la sepultura. A los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba a los reinos? En Lucas capítulo 10 dice: y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es un testimonio acerca de la caída de Satanás, o de nuestro adversario. En Isaías capítulo 14 y 16 la gente muchas veces, ¿verdad?, nos preguntamos ¿por qué cuando se describe la caída de Satanás, el cual se encuentra en Isaías capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28, por qué la caída de Satanás se compara con los reyes de Babilonia y de Tiro? Bueno, en muchas ocasiones los reyes de Babilonia y de Tiro reclamaron para sí la adoración, la blasfemia de la adoración. Si hay una de las cosas principales las cuales Dios aborrece, es que el hombre tome atributos de Dios, que el hombre reclame adoración, que el hombre incluso se haga imagen y semejanza para adoración personal. Y en Isaías 14 y Ezequiel 28 utiliza la comparación, la narrativa de la historia de la caída del diablo, para mostrarle a los reyes de Tiro y de Babilonia las consecuencias de que la creación actúe como el creador. Recordemos que Satanás no es eterno, Satanás fue creado
como el ángel Luzbel o Lucifer. Satanás no es omnipresente, Satanás no es omnisapiente. Todos esos atributos de Dios el enemigo no los tiene. Aunque era el sello de la perfección de la creación de Dios, no tiene los mismos atributos que Dios tiene. Incluso es un espíritu. La lección era la siguiente: si Dios castigó el orgullo blasfemo de este ángel elevado, no dejará de castigar a cualquier monarca que se atreva a usurpar el lugar de Dios, o sea, el lugar de la adoración. Vamos a ver en la página 62. Él dice que Satanás se le llama el Dios de este siglo. ¿Por qué Dios de este siglo? Bueno, no es que Satanás sea un Dios o que haya más dioses. Incluso se le dice el Dios de este siglo con una D mayúscula. Se le llama el Dios de este siglo porque Satanás es el que controla el sistema social. Si usted puede ver en las noticias hoy en día, todas ellas apoyan una agenda negativa en contra del reino de los cielos. Si usted puede ver los políticos hoy en día, usted ve, y vamos a hablar claro, si usted ve los candidatos al Partido Demócrata, ¿verdad? El Partido Democrático, vemos cómo están enfocados, y para el que no sabía, el Partido Democrático está enfocado en el aborto, está enfocado en los matrimonios del mismo sexo, están enfocados en el socialismo, están enfocados en la falta de libertad al culto, quieren quitarle la libertad de expresión a la iglesia para que la iglesia ya no dé el mensaje tal y como es. Si un pastor se atreve a decir bajo la autoridad del Partido Demócrata que los matrimonios del mismo sexo son incorrectos, ellos quieren censurar a la iglesia y cerrarla. O sea, ¿por qué? Porque operan bajo el Dios de este siglo. Vemos como los actores de Hollywood siempre están patrocinando este tipo de cosas corrompidas, la mayoría de ellas, porque trabajan para el Dios de este siglo. Podemos ver los cantantes, incluso los deportistas de hoy en día se han vuelto en activistas. ¿Por qué? Porque apoyan la agenda del Dios de este siglo. Entonces, lo que la mayoría de las masas siempre va a apoyar es la agenda del Dios de este siglo, que es Satanás. Dice su ambición. La página 62 dice algo lo cual yo difiero con eso. Dice que la ambición de Satanás será transitoriamente satisfecha cuando se encarne en el anticristo. Según Apocalipsis 13:14, podemos ver que el anticristo es el hijo de perdición, ¿verdad? O el hombre de pecado. El anticristo no es Satanás, el anticristo no es una encarnación de Satanás, y por eso pues en el libro se puede malinterpretar cuando el escritor dice que Satanás se va a encarnar en el anticristo. Satanás no se va a encarnar en el anticristo. El anticristo será un instrumento el cual Satanás va a utilizar para engañar las naciones. Recuerde que así mismo como la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el antitipo o la antitrinidad es Satanás, el anticristo y el falso profeta. Satanás no quiere ser la persona del Hijo que viene a este mundo. El antitipo del Hijo, o sea, ¿cómo le digo? Lo opuesto del Hijo en la Trinidad va a ser el anticristo. Satanás, quien quiere proclamarse, es el Padre. Lo que Satanás quiere hacer es tomarle lugar al Padre. Satanás en la antitrinidad quiere ser la copia barata del Padre. La copia barata del Hijo será el anticristo y la copia barata del Espíritu Santo será el falso profeta. Así que difiero con el escritor cuando dice que Satanás se va a encarnar en el anticristo. Ahora, hay una condenación sobre él, y es la enemistad entre él y su simiente, que es la mujer. Ahora bien, el carácter de Satanás. El carácter de Satanás está indicado por los nombres y títulos que por medio de ellos se le conoce a través de las escrituras. El primer título es Satanás. Satanás significa literalmente adversario, y presenta sus intentos perniciosos y maliciosos de obstaculizar el propósito de Dios o el plan principal del diablo. Recuerde que el diablo ya ha sido condenado. Él sabe que no tiene salvación, él sabe que no tiene escapatoria, así que ha dedicado su vida completa para estorbar y tronchar los planes de Dios. Podemos ver como a través de Caín, el primer hijo de Eva,
¿Verdad que sí? Dice las Escrituras que pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer, ¿verdad que sí? Esa fue la condenación para el diablo. Entonces, el enemigo, como no pudo destruir a Eva directamente, se levantó a través de la simiente. Así que el primer hijo de Adán y Eva, el cual se llamaba Caín, las escrituras le llaman en Juan capítulo 1 versículo 3 al 12, dice que era del maligno y mató a su hermano porque era homicida. La Biblia dice que Satanás es homicida. Satanás es un asesino, así que todo aquel que comete asesinato es homicida, es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es padre de toda mentira y es homicida. Cristo se fue más allá. Cristo dijo que todo aquel que aborrece a su hermano y hablaré de él también es homicida. Quiere decir que aquel que habla de su hermano es del diablo, ¿verdad? Dios le dio a Eva otro hijo llamado Set, que convirtió en la simiente señalada por medio del cual debía de nacer el libertador de la tierra, o Jesucristo. De Sem, hijo de Noé, descendió Abraham, el progenitor de la raza escogida, por medio de quien Dios salvaría al mundo. Pero el diablo no dejaría de ser Satanás, o sea, adversario. El enemigo continuaría tratando de tronchar los planes de Dios hacia la humanidad. Así que dice, se describe a Satanás queriendo destruir a la iglesia. Queriendo destruir a la iglesia de dos maneras. Primero, desde adentro, mediante la introducción de enseñanzas falsas, primera de Timoteo capítulo 4:1 y Mateo capítulo 13 versículos 38 y 39. Podemos ver a la pastora Yesenia Ten, la cual algunos meses atrás dijo que el infierno está vacío ahora mismo y que el infierno no está activo. De la manera la cual Satanás quiere destruir a la iglesia desde una manera integral, introduciendo a maestros erróneos, aunque creo que ella se retractó de lo que había dicho hace unas semanas atrás. El daño está hecho, mi hermano, el daño está hecho y tenemos que regar las enseñanzas correctas. El problema que tenemos hoy en día es que hemos tornado nuestro enfoque para discutir puntos triviales, para discutir reglas y dogmas de hombre, y hemos apartado el enfoque de nuestro fundamento. La Biblia dice que si los fundamentos fuesen removidos, ¿a dónde quedará el justo? Entonces, el fundamento de la iglesia no debería ser la dogma, el fundamento de la iglesia no debería ser lo superficial, la vestimenta, lo que se puede poner el hombre, lo que se puede poner la mujer. Ese nunca ha sido el fundamento de la iglesia. Y yo quiero que usted abra los ojos en esta hora, porque el enemigo está volviendo temas secundarios en el enfoque principal de la iglesia. Cuando la iglesia se vuelve en un lugar en el cual solamente se habla de falda, pantalón, se habla de lo exterior, lamentablemente se hace más fácil que el enemigo meta herejía como las que metió hace unos días atrás. Paladines de la predicación como líderes del movimiento misionero mundial y el pastor Julio Riva, el cual se atrevieron a decir que Jesucristo no es Dios. Estos se llaman herejías, y de acuerdo con primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, las escrituras habla que el enemigo se mete a la iglesia a través de doctrinas de error, y no estamos hablando del carácter de estos hombres los cuales han demostrado trayectoria. Estamos hablando de lo que están enseñando hoy, que está siendo ocasión de caer a mucho pueblo de Dios. Y al principio de todo este tema yo quería mantenerme al margen de esto, pero la realidad del caso es que está haciendo daño al cuerpo de Cristo. Ayer hubo un live del pastor Riva para aclarar las declaraciones, y él reafirmó que Cristo no es Dios, que Cristo es el Hijo de Dios. Y lo que más me encrespa la sangre es que el pueblo de Dios estaba diciendo: gracias, pastor, por la aclaración, gracias porque su trayectoria le da credibilidad. Hermano, mire lo que dice la Escritura. La Escritura dice que si un ángel del cielo bajase y os trajere otro evangelio que no sea este, sea anatema, así sea un ángel del cielo, así sea yo mismo, así sea el pastor tal, así sea el líder del concilio tal. Si dice que Jesucristo no es Dios, esto es obra de Satanás, de nuestro adversario, el cual quiere destruir a la iglesia.
removiendo nuestro fundamento, el verdadero fundamento. No estoy hablando de dogma, no estoy hablando de puntos secundarios ni terciarios. Nuestro fundamento número uno. Cristo es Dios, Dios Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y cuando hay un ataque directo a la deidad de Cristo, esto viene de parte de Satanás. Tenemos que orar por nuestros amados pastores, tenemos que orar por estos líderes conciliares, tenemos que orar por el pastor Rivas para que entre en razón, porque uno de los requisitos para la salvación es aceptar que Jesucristo es Dios, es aceptar su deidad. Entonces nuestra salvación, incluso nuestra salvación corre peligro cuando nosotros negamos la deidad de Cristo. Amén. Así que sea por ignorancia o sea por lo que sea, la responsabilidad es traer claridad al pueblo de Dios de que detrás de todo esto, quien está trayendo estas herejías es Satanás para destruir la iglesia de adentro. Entonces, esto nos debe llevar a analizar a dónde está puesto el enfoque en nuestras congregaciones, dónde está el enfoque de nuestras predicaciones, dónde está el enfoque de nuestras escuelas bíblicas. Estamos más preocupados por el punto de vista que nos verán los demás acerca de nuestra iglesia o de nuestra vida personal, o qué es lo que piensa Dios de parte de mí, qué yo estoy haciendo con mi ministerio, estoy protegiendo yo a mi grey, o a los que predico, a los que yo enseño, a los que yo ministro, o estoy siendo parte del montón. Yo he hecho un compromiso a que yo me voy a enfocar en temas primarios. ¿Qué son temas primarios? Esto que estamos estudiando aquí en el libro de Teología Bíblica y Sistemática, la deidad de Cristo, los atributos de Dios, el Espíritu Santo, lo que verdaderamente necesita enfoque. Y no estoy diciendo que otros temas no se puedan hablar dentro de la iglesia. Se tienen que hablar. Hay cosas que hay que hablarlas. La santificación, hay que hablar de la santificación. Porque otra de las cosas que el diablo ha querido hacer es decir que Dios solamente ve los corazones y que Dios no se preocupa por la santificación. Eso es totalmente incorrecto. Y estuviéramos predicando un evangelio parcial si no hablamos de eso. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que el enfoque deben ser nuestros fundamentos y la protección de la sana doctrina. ¿Qué es la predicación de la sana doctrina? Es reafirmar que Cristo es Dios, es reafirmar que el Padre es Dios, es reafirmar que el Espíritu Santo sigue siendo Dios. Amén. Así que no se confunda con lo que es sana doctrina. Cuando hablamos acerca, mira lo que dice. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, otro de los ataques por los cuales el enemigo quiere separar y destruir la iglesia es desde afuera, mediante a la persecución que estamos viendo hoy en día, amado. Estamos viendo un problema integral dentro de la iglesia a través de doctrinas de demonios que nos quieren introducir dentro de la iglesia. Y estamos viendo un problema desde afuera a través de la persecución. Y hablé del Partido Demócrata. ¿Y sabes por qué? Yo voy a utilizar esta plataforma para decirle a usted que estamos en peligro, que este pensamiento socialista que se está moviendo en América hoy en día es peligroso, es peligroso. Lo que hay detrás de todo esto es persecución en contra de la iglesia. Lo que hay detrás de todo esto, de los casos del COVID, todo ese tipo de cosas, es persecución en contra de la iglesia. Nos quieren censurar, nos quieren cerrar los templos, nos quieren callar la boca, quieren que los pastores cambien su mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Satanás está detrás de toda esta cosa, según Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. La adoración del becerro de oro al comienzo de su vida nacional del pueblo de Israel es típico de lo que ocurre constantemente a través de la historia. En el libro de Esther tenemos el ejemplo de un intento de destruir al pueblo escogido de Dios. Pero el pueblo escogido de Dios ha sobrevivido al Abadón de la idolatría, al baldón de la idolatría y a la furia del perseguidor, debido a la gracia divina que siempre ha preservado al fiel remanente. Nosotros contamos con la gracia divina, que es el don inmerecido que nosotros tenemos. Nosotros contamos con la protección de Cristo y con la guianza del Espíritu Santo. Los planes de Satanás serán frustrados una y otra vez, siempre y cuando haya una iglesia
que busca la presencia de Dios en su vida, siempre y cuando haya alguien que haya aceptado a Cristo como su único salvador personal y le haya entregado el control de su vida a Cristo, los planes de Satanás serán frustrados. Y una y otra vez, yo no le estoy diciendo que a usted no le van a cerrar el templo, se lo pueden cerrar, pero al fin del día los planes de Satanás serán frustrados. Yo no le estoy diciendo que usted le amenacen de muerte o que incluso lo puedan matar. Todos los apóstoles murieron por manos de martirio. Muchos fueron crucificados, otros fueron echados al Coliseo romano, otros fueron aserrados, que literalmente era poner a alguien boca abajo y picarlo con una sierra por la mitad. Sin embargo, ninguno de ellos negaron la fe. Esto es lo que nos protege a nosotros los creyentes, que nuestro depósito, nuestra salvación, cuando se la hemos entregado a Cristo, está en buenas manos. Y no importando el plan que Satanás quiera levantar para la destrucción de la iglesia, no podrá hacerlo. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia de Cristo. Cuando al cumplirse el tiempo prescrito nació el Redentor del mundo, su muerte fue planeada por el malvado Herodes. Sin embargo, no pudo matar a Cristo. Después lo podemos ver en la tentación de Jesús, cómo trató de detener el ministerio de Jesús a través de la tentación. No pudo hacerlo. Luego podemos ver cómo trató de matar a Cristo y detenerlo a la cruz del Calvario. Sin embargo, Cristo, a través de los planes fundados de Satanás, conquistó al devorador, haciendo bienes y sanando todo tipo de oprimidos por el diablo. La Biblia dice que Cristo los sanaba a todos, que Cristo, aquel que estaba endemoniado, era libre a través de su poder. En otras palabras, por eso es que la Biblia dice que expuso a los principados y a las potestades. Los expuso, en otras palabras, los echó fuera, los puso en vergüenza a través de su ministerio, frustró los planes del diablo. Y vuelve en la página 64 y dice: este gran conflicto de las edades llegará a su punto culminante cuando Satanás, encarnado en el anticristo, sea vencido a la venida de Cristo. Satanás no será encarnado en el anticristo. Satanás será siguiendo Satanás en la gran tribulación. El anticristo tiene un espíritu por dentro a base de rana, o sea, un espíritu engañador que viene de parte del diablo, pero el diablo no se encarna en el anticristo. Quiero que tengamos eso claro, ¿ok? Pastor, pero no, bueno, la Biblia habla paralela de una batalla en los cielos y habla acerca de un dragón escarlata. Mientras el anticristo está en la tierra, Satanás está haciendo otra obra y el diablo no es omnipresente. Por eso, simple y sencillamente, el anticristo no es una encarnación del diablo. Es una encarnación de su obra, pero no es el diablo en sí encarnado del anticristo. El diablo significa literalmente calumniador. ¿Qué es una persona calumniadora? Es una persona que levanta un falso testimonio y se mofa. Por eso es que el creyente no debe ser calumniador. Por eso es que una de las cosas que Jehová aborrece es aquel que se sienta en silla de escarnecedores. Y no estoy hablando del parque de pelota, no estoy hablando del cine, no estoy hablando del concierto cristiano, no estoy hablando de que usted vaya y saque a la familia al parque a que se mesan en un columpio. Estos son atrocidades teológicas. Yo estoy hablando de silla de escarnecedores. ¿Qué silla de escarnecedores? Compartir con los impíos y mofarte de las cosas del Señor, mofarte de tu prójimo, mofarte. Eso es un escarnecedor. O sea, mira lo que dice: un calumniador que levanta falso testimonio en contra del creyente. Se le llama así a Satanás porque calumnia tanto a Dios, lo hizo en Génesis capítulo 3, versículo 2. ¿Qué es calumniar? Dar falso testimonio. Satanás le mintió a la mujer. Dice, como calumnia al hombre, lo podemos ver en Apocalipsis 12 al 10, en Job 1:9, Zacarías 3, 1 y segunda y Lucas capítulo 22, versículo 31, lo podemos ver al lado del sacerdote Josué. La Biblia dice que el sacerdote Josué se encontraba con vestiduras viles y dice que Satanás estaba en su derecha para acusarle. Sin embargo, no se le dio la oportunidad de acusar al sacerdote Josué, sino que al sacerdote Josué se le dieron vestiduras blancas y vestiduras limpias, ¿verdad?
Se le llama también el destructor. El destructor es el pensamiento indicado por el vocablo griego Apolión, y en el hebreo Abadón. Su Abadón y Apolión significa destructor, según Apocalipsis 9:11. Lleno de odio contra el Creador y sus obras, el diablo quiere establecerse como Dios destructor. Hermano, ¿por qué no podemos apoyar a Black Lives Matter? Porque es una organización terrorista y se han encargado de la destrucción de nuestro país. Yo no puedo apoyar a ningún grupo destructivo. Todo aquel grupo que lleva a cabo la destrucción, la anarquía, no es de Dios. Usted quiere hacer un cambio en su nación, vaya a votar en noviembre. Pero no salga a destruir, no salga a apoyar a los destructores. Eso le pertenece al destructor. Eso es uno de los nombres de Satanás, Apolión o el Abadón, según Apocalipsis 9:11. Se le llama también la serpiente antigua, que se llama el diablo, según Apocalipsis 12:9. Todo esto nos hace recordar a aquel en el pasado empleó la serpiente como instrumento para provocar la caída del hombre. Eso se le llama la serpiente o el dragón, ¿verdad que sí? O el dragón. Por años, ¿verdad que sí? Por años a los cristianos se le prohibió tener una serpiente como mascota. No hay nada en la Biblia que nos diga que el creyente no puede tener una serpiente como mascota. Ahora bien, la serpiente es símbolo de Satanás. So, yo tengo que tener cuidado con el dragón, ¿verdad que sí? Incluso el dragón. Yo no me voy a poner una camiseta que tenga un dragón al frente. ¿Por qué? Porque eso es representación de Satanás. Más adelante de serpiente pasó a ser dragón y ese es el título que se le continúa dando como la serpiente antigua, ¿verdad? Así que tengamos cuidado. Yo no soy practicante de que usted tenga una camiseta de un dragón o una figura de un dragón en la casa. Este tipo de cosas he tenido experiencias personales las cuales yo no voy a basar este evangelio en mis experiencias personales, pero las que he tenido las he tenido. A los 17 años recuerdo que estaba bregando con un joven que estaba bregando con el ocultismo y este joven estuvimos ministrando por él, aceptó a Cristo y parte de su compromiso con Satanás, él servía a una élite la cual utilizaban un dragón con una bola roja en el medio. Y a la que se convierte, yo siento de parte del Espíritu decirle, tienes que arrancarte eso del cuello. ¿Por qué? Porque aunque creemos que el Espíritu Santo es el que hace la obra, ya eso era un símbolo de que era un aliado a esa región del ocultismo, ¿verdad que sí? Ya pues él era satanista practicante, eso era un símbolo de que le había entregado su vida a estos poderes de las tinieblas. Yo le digo, quítate eso que tú tienes en el cuello, ahora tú le perteneces a Cristo. Él dijo, wow, pero yo no lo puedo romper, tómalo tú. Y yo le dije, pártelo. Dijo, no, pártelo tú no sabes. Y yo le dije, pártelo. Cuando ese muchacho lo partió, yo escucho una voz que me dice, me las vas a pagar de una manera gruesa. Y recuerdo esa noche, llegué a mi casa, me tiré a orar y como a las 4 de la mañana se revuelca una jauría de perros alrededor del barrio porque algo pasa y nuevamente esto es una experiencia personal, pero nosotros también somos espirituales y como seres espirituales tenemos experiencias personales, ¿verdad que sí? El mundo espiritual es muy amplio para describirlo solamente en 66 libros. Había una jauría de perros terrible, y de momento veo una visión del espíritu, entra aquel mismo dragón por mi ventana y comienza a dar vueltas y me dice con una voz de dragón, te voy a matar, y de momento se me da una espada que es la palabra del Señor y comienzo a darle unos textos bíblicos y mientras le hablaba los textos bíblicos aquel dragón parecía que lo herían y salió huyendo por la ventana hacia afuera. Es una experiencia real, así que el dragón es utilizado en el ocultismo y es asociado con los poderes de Satanás, ¿verdad? Y le quise traer esta anécdota para que usted sepa que esto es algo real, que el enemigo es real, que los demonios, los principados, los potestades, el libro de Efesios nos habla que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores en regiones celestes de maldad. O sea, esto es una guerra espiritual real. Se le llama también el tentador.
Tentar significa literalmente poner a prueba, según Mateo capítulo 4, versículo 3. El término se emplea asimismo con la relación al trato de Dios. Recuerde, Dios nos prueba para su bien, para purificar y desarrollar nuestro carácter. Dios nos puede probar para purificar y desarrollar nuestro carácter. Satanás nos puede tentar para destruirnos. La Biblia dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tampoco tienta a nadie, sino que cada cual es atraído y seducido por su propia concupiscencia, ¿verdad? Que si la tentación siempre te va a llevar al pecado. La prueba, usted puede estar en el espíritu y continuar atravesando la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba es un proceso, una temporada en tu vida, la cual si la sobrevives te va a llevar al crecimiento espiritual. La tentación no. La tentación, el propósito de la tentación es caerte. Entonces la palabra del Señor nos manda a resistir al diablo para que huya de nosotros, pero ante la tentación nos llama a huir de la tentación. Normalmente la prueba, usted está viviendo a través de la prueba y no tiene salida rápida, ¿verdad? Hasta que Dios diga, se acabó la prueba, se acabó tu proceso de prueba. De la tentación, usted está en control de la tentación. Usted ha sido llamado a huir de la tentación, a resistir al diablo y huir. ¿Qué hizo José? Salió corriendo y le dejó la ropa en la mano de la esposa de Potifar. De la tentación se huye, la prueba, tú te quedas ahí y la resistes. Amén. Y la realidad es que la tentación siempre es interna. Si usted es tentado por el alcohol, no se quede donde están viviendo, huya. Usted es tentado por una mujer, no se quede ahí frente a lo que lo está tentando, salga corriendo. Usted es tentado por la droga, salga corriendo de ese lugar. Y mientras va corriendo, dile: Espíritu Santo, ten misericordia de mí. Dame poder para vencer esta prueba, Señor. Y Dios lo va a fortalecer. La Biblia dice que juntamente con la prueba nos dará la salida. Aunque Dios no tienta a nadie, cuando somos tentados por el diablo, Dios nos da la salida. Amén. Se le llama también príncipe y Dios de este mundo. Estos títulos sugieren que su influencia sobre la sociedad organizada, aparte de Dios, Juan capítulo 12, versículo 31. Todo el mundo está puesto en maldad, está en las garras del malvado. Cuando usted no está en Cristo, por más bueno que usted sea, usted le pertenece a Satanás. Está bajo su garra, bajo su dominio y su sistema. Me llama la atención que las actividades humanas tienen un Dios trino también con D mayúscula. Las actividades humanas de esta tierra tienen un Dios trino. ¿Cuál es esa trinidad de las actividades humanas? El honor, los placeres y la ganancia. El honor propio, o sea, la vanagloria, los placeres de este mundo y las ganancias de este mundo. La vanagloria, ¿cuántos no viven la vida con hambre de poder? Y ese es su norte, el poder. Los placeres, lo que nos ofrece el mundo. Hay personas que dejan a Cristo por los placeres de este mundo para disfrutar esos placeres efímeros. Y también las ganancias, el amor al dinero es la raíz a todos los males, los hurtos, los asesinatos, los problemas, todos vienen por causa del amor a los placeres de este mundo. Las actividades de Satanás, por ejemplo, su naturaleza. Satanás se opone a la obra de Dios, según 1 Tesalonicenses 2:18. Está en total oposición. Se le describe desde el principio como el adversario, según Mateo capítulo 4, versículo 5. Dice que es orgulloso, dice que es poderoso, maligno, astuto, engañoso, feroz y es cruel también. Esas citas bíblicas se encuentran en la página 65. Ahora bien, la esfera de Satanás no confina sus operaciones entre los malvados y depravados. Con frecuencia actúa en círculos más elevados como ángel de luz, como dice la Escritura según 2 Corintios 11. Ciertamente el que Satanás asista a las reuniones de carácter religioso es indicado por su presencia en la convención angelical según Job capítulo 1. Entonces, si Satanás se pudo meter en la presencia de Dios, o sea, donde en el lugar limitado, no fue que Satanás se subió allá arriba al trono de Dios, sino que se presentó en la presencia de Dios cuando los hijos de Dios, a los ángeles, se presentaban ante él. ¿Cómo nosotros nos atrevemos a decir que el enemigo no puede llegar a nuestros cultos?
Seguro que sí. Y se trata de meter a través de doctrinas de rol. Trata de usar una persona, la discordia, los bochinches, las disensiones, los comentarios fuera de lugar dentro de la iglesia. Incluso los mensajes de tiraera son auspiciados por Satanás. Mira, hermano, se mete a la iglesia a través, ¿por qué? A través de doctrinas de demonios, según 1 Timoteo 4:1. La Biblia le llama la sinagoga de Satanás, según Apocalipsis 2:9. Sus agentes pasan con frecuencia por ministros de justicia, según 2 Corintios 11:15. Así que Satanás es un experto en disfrazar a sus ministros como ministros de justicia. La Biblia dice que en aquel día dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos. Y la Biblia dice que Dios les dirá: apartad de mí, nunca os conocí, al fuego eterno. Quiere decir que el diablo es experto en hacer ver a sus ministros como ministros de justicia. Él es un experto en los disfraces. ¿Cómo no vamos a pensar que el diablo no puede disfrazar a sus ministros dentro de las iglesias? El motivo del diablo. ¿Por qué está Satanás tan resultado en dañarnos? El señor Joseph Russell nos habla en cuanto a eso. El diablo odia a Dios. El diablo odia la imagen de Dios. Nosotros cargamos la imagen y la semejanza de Dios, por tanto, Él nos detesta. También el dominio de la tierra, antes de que fuera del hombre, le pertenecía a Satanás. Lo que pasa es que por su caída él perdió el dominio de la tierra. Ahora bien, el dominio del sistema, pero no de la tierra. Dios puso al hombre para que se enseñoreara de la creación. ¿Verdad? Es un tema un poquito más profundo que podemos discutirlo en la clase. Pero él está enojado que a una criatura hecha poco menor que los ángeles, llamado el ser humano, se le dio tanto dominio sobre la faz de la tierra. Por eso nos quiere ver muertos. El enemigo sabe su destino. El enemigo sabe que no va a poder vencer a Dios. El diablo sabe que algún día será lanzado al lago de fuego. Sin embargo, quiere llevarse a todo aquel que pueda llevarse en su intento. Las limitaciones del diablo. Aunque reconocemos que Satanás es fuerte, debemos tener cuidado de no exagerar su poder. Para los que creen en Cristo, ya es un enemigo derrotado, según Juan 12. Y se muestra fuerte solo con los que se rinden a Él a través de las tentaciones y a través de los placeres de este mundo. Así que el enemigo va a ser tan fuerte como usted le permita que sea. Si usted vive aparte de Dios, créame que el diablo se lo va a comer vivo. Si usted vive una vida consagrada a Dios y en la voluntad y el orden de Dios, el poder del diablo está limitado y el maligno no los toca, dice las Escrituras. El destino del diablo. El principio Dios predijo y decretó la caída del poder del diablo, que había acusado al hombre, según Génesis capítulo 3 versículo 15, y la humillación de la serpiente hasta el polvo fue un cuadro profético de la degradación final y derrota de esa serpiente. El diablo ya fue vencido por Cristo. En Génesis capítulo 3 versículo 15, la Escritura dice: tú la herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañar. La simiente de la mujer, o sea, Cristo, se le iba a parar en la cabeza al diablo. Cuando dice que tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañar, habla de que el diablo herirá a Cristo en el pie. O sea, Cristo, sabemos que unos clavos atravesaron sus pies, ¿verdad que sí? Pero dice que Cristo lo herirá a él en la cabeza. Aunque Cristo recibió una herida de muerte, ¿verdad que sí? Fue crucificado, se le paró en la cabeza a través de su resurrección. Cristo no resucitó en espíritu, Cristo resucitó en alma, cuerpo y espíritu, un cuerpo glorificado. Aquel que era todo Dios y todo hombre, se le paró en la cabeza al diablo, aunque recibió un cantazo de parte del diablo en los pies. Cristo salió victorioso y se le paró en la cabeza y expuso a los principados, los avergonzó, le arrebató las llaves a la muerte y al abismo y declaró su victoria por los siglos de los siglos. Por eso es que dice la palabra: por cuanto Él venció, nosotros también venceremos. Amén. Así que este ha sido el tema de los ángeles. Hemos hablado hoy de Satanás, el origen, carácter y actividades y su destino. Dios te bendiga y será hasta la próxima.